Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de la predicación de la Iglesia de Cristo en Benavís. Esperamos que se encuentren bien, que hayan estado protegidos en las manos de nuestro Dios en esta semana que acaba de finalizar, y que de igual manera sigamos en su mano. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en esta semana que está dando comienzo, y podamos tener días buenos y que su mano nos guarde de los peligros en los que nos encontramos ahorita, que es de todos conocidos aquí y en todo el mundo. Seguimos animándoles, hermanos, a que se mantengan en sintonía de la transmisión, ya que no podemos reunirnos físicamente, pero Dios mediante llegará pronto el día en que podamos hacerlo y alegrarnos nuevamente de estar juntos como un solo pueblo, participando de esta comunión, alabando y glorificando el nombre de Dios donde quiera que nos encontremos. Rogamos sus oraciones por nuestros hermanos que están nuevamente pasando tribulaciones. Nuestra hermana Tere Hernández, después de haber perdido a su papá, también ha perdido a su tía en estos días recién pasados, y le rogamos por que usted le incluya en sus oraciones para que tenga la fortaleza, ella y todos los familiares de ella que están afectados, y podamos siempre confiar en que Dios sabe lo mejor para cada uno de nosotros, y Él es quien nos debe guiar en todo lo que hacemos. Su palabra ha sido dejada para ese propósito, para que sea lámpara de nuestros pies, que alumbre el camino que debemos de seguir. También rogamos sus oraciones por una amiga de nosotros, Frankie, una señora de Belice que también ha sido contagiada de coronavirus. Y le rogamos que la incluyan, por favor, para que se recupere y para que Dios le proteja a ella y a su familia, y podamos superar estas complicaciones que hemos tenido. Lo que sigue, hermanos, no es un comercial, es una recomendación para la iglesia. Ya es de todos sabido, es necesario llenar los formularios del censo. Se puso una pequeña nota en el website en la página de WhatsApp, quiero decir. Por favor, asegúrese de llenarla, es importante. El censo se viene haciendo desde 1790 en Estados Unidos, y cada 10 años es necesario contar a la población. Por favor, asegúrese de ser contado. Es la ley, ¿verdad? Y siempre queremos cumplir con las leyes terrenales, así como cumplimos con las leyes espirituales que Dios nos ha dejado. Pero también tiene, a pesar de la controversia que involucra esta década de censo, también tiene demasiados aspectos importantes que no podemos pasar por alto. De los niños que han nacido en este año, se debe de planificar cuántas escuelas se van a necesitar de aquí a 5 o 6 años para que ellos atiendan esos lugares. Las escuelas no se hacen un día antes de que los niños comiencen a ir, ¿verdad? Se tienen que planificar con la anterioridad. De los jóvenes que tengamos estudiando, se sabe con qué fuerza laboral se cuenta de aquí a 5 o 10 años, etcétera, 2, 3. Así que por favor procure hacerlo. En el censo se deben de contar todas las personas que residen en una vivienda, ¿verdad? Sí, asegúrese de contarlos a todos. Según entiendo, si alguien está de visita de su país, no cuenta, esa persona cuenta en su propio país, pero los que viven aquí sí contamos, asegúrese de hacerlo. Y pues si alguien mal usa la información, la ley protege para que no sea mal usada, pero si alguien al final la mal usa, Dios tendrá cuidado de eso, como de cada una de nuestras necesidades siempre que tenemos. Vamos a ir a Dios en oración. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están aquí. Nos alegra verles, gracias a Dios que han podido estar aquí, y también nos alegra estar con los hermanos en los hogares a través de esta transmisión, y de verdad deseamos con todo el corazón verles y darles un abrazo, y esperamos que se llegue el día pronto en que podamos hacer esas cosas. Así que, hermanos, nuevamente gracias por estar con nosotros. Recuerde siempre invitar a sus amigos para que sean parte de este servicio de adoración, para que su palabra también sea esparcida por toda la faz de la tierra, que es el mandamiento que nuestro Dios ha dado. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, que mora en luz inaccesible,
Le damos gracias por un día nuevo, por la vida y la salud, rogándole que se digne Dios perdonar nuestras culpas y comprometiéndonos a perdonar a todo aquel que nos ofenda. Ayúdenos a no guardar en nuestro corazón ninguna raíz de amargura, ningún resentimiento que nos aparte de su gracia, de su voluntad. Perdónenos, oh Dios, y sea propicio a todas nuestras necesidades. Ayúdenos a confiar, fortalézcanos en nuestra fe, ayúdenos a no poner la vista en las cosas materiales que son perecederas, las cosas terrenales que son efímeras, sino en las cosas celestiales en las que viven y permanecen para siempre, al igual que su naturaleza, oh Dios, usted no tuvo principio ni tendrá fin, y aun cuando no lo podemos humanamente entender, sabemos que así lo dice su palabra. Bendiga a nuestros hermanos que están afectados, oh Dios, de una u de otra forma, y sea con ellos en sus necesidades. Anímenos en los tiempos de prueba. Su palabra dice que aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, que usted estará siempre con nosotros. Cuide de su pueblo, cuide de sus hijos, cuide de todos aquellos, oh Dios, que en cualquier lugar del mundo invocan su santo nombre con la esperanza de ser oídos y de ser auxiliados en los momentos de angustia. Sea propicio en nuestras necesidades. Ayúdenos a aprender a amarle a usted por sobre todas las cosas y aprender a amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Bendiga las manos, oh Dios, de los médicos y de los científicos que están trabajando para encontrar una medicina para esta enfermedad, para que pronto puedan encontrarla y podamos volver a vivir en paz, si es su voluntad. Pero mientras tanto, ayúdanos a confiar en que usted nunca nos dejará, nunca nos abandonará, que cualquiera que sea nuestra situación, usted va a estar siempre con nosotros, sea con nuestros hijos, con nuestras hijas, en donde quiera que estén, guárdelos en su mano, protéjalos y líbrelos de los peligros del mal, cuide de nuestros niños, guárdelos siempre, oh Dios, donde quiera que se encuentren. Le rogamos por las personas que no tienen un trabajo, para que usted les provea, oh Dios, y que no le falte nunca el pan de cada día. Le rogamos por las personas que no tienen un techo donde vivir, para que se encuentren soluciones que ayuden, oh Dios, a que todos los seres podamos vivir con dignidad. Bendiga su palabra que va a ser expuesta en este día y aquí y en toda la faz de la tierra. Permita que no regrese vacía, que nos ayude a entender que separados de usted nada podemos hacer y que no podemos guiarnos por nosotros mismos, que dependemos de su sabiduría para caminar por el camino del bien. Ayúdenos a encontrar las sendas antiguas, el camino angosto que nos acerque cada vez más a su presencia. Bendíganos siempre y bendiga esta semana que comienza. Permita que usted, oh Dios, sea con nosotros y que todas las cosas nos ayuden a bien. En Cristo su Hijo se lo rogamos y le damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos hasta sus hogares, a los hermanos que estamos aquí. Bienvenidos a nuestra alabanza, a nuestro Dios, en este primer día de la semana. Invocación a la Trinidad, primer canto. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das por sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y aquí nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a ofrecer
precioso don, Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad para poder vivir en santidad. Amén. Canta, oh buen cristiano. Siguiente canto. Después de este canto, nuestro hermano Brooks viene con el mensaje de esta mañana. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, libra el pesar, canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz, emanas y resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es, Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás, Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Nuestro hermano Francisco queda con nosotros. Dios le bendiga. Muy buenos días, mis amados hermanos. Muy buenos días a los hermanos que tuvieron a bien asistir el día de hoy. Les damos la bienvenida y a usted que nos mira desde casa también le damos la bienvenida. Sé que a través de estos medios vamos a estarnos comunicando por un tiempo, pero el Señor está con nosotros. Dios nos bendice, nos cuida y hasta ahora, gracias a Dios, nos ha protegido. Sabemos que ha pasado algunas pruebas, usted que nos está viendo, algunas luchas. Por eso los temas que hemos estado meditando y los que hemos estado predicando es para fortalecer al pueblo del Señor. Cualquiera sea la situación, necesitamos encomendarnos bajo la mano poderosa de Dios. Bienvenidos. Vamos a abrir las Escrituras, entonces vamos a ir primeramente a Isaías capítulo 38, versículo 14. No vamos a meditar a fondo en el texto, más que vamos a hablar de que Dios fortalece a su pueblo. Nuestro tema entonces tiene que ver con la fortaleza. Primero, Dios está fortaleciendo a su pueblo. Es la fortaleza de Dios. Si nosotros seguimos de pie, si nosotros seguimos caminando, es porque Dios de alguna manera nos está fortaleciendo. No lo vemos, pero lo podemos comprobar en medio o por medio de caminar en las cosas del Señor. Isaías capítulo 38, versículo 14. Observe que el texto habla de los pajarinos. ¿Se acuerdan del Señor Jesús que dijo: no caen dos sin la voluntad del Padre? El Señor Jesús dijo: mirad las aves de los cielos. El Señor Jesús dijo que ellos no ciegan ni siembran, y Dios, el Padre, tiene cuidado de ellas. Isaías 38, versículo 14, está básicamente comparándonos a esto.
Y dice lo siguiente: como la grulla y como la golondrina me quejaba. Y cuando dice me quejaba, no era queja de estoy angustiado, molesto, ofendido. No, sino es una queja de dolor, puesto que el texto continúa y dice: gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco. Y en lo que queremos meditar esta mañana es: fortaléceme. ¿A quién recurrimos, mis amados hermanos, más que a la fortaleza de Dios? ¿Quién está a nuestro lado más que Dios? ¿Quién pudiera librarnos de la tristeza, del pánico, del miedo más que Dios? Dios promete, mis amados hermanos, respaldo continuo. Es continuo para su pueblo. Da fortaleza, particularmente cuando estamos cansados, cuando el pueblo de Dios está cansado, cuando el pueblo de Dios está deprimido y cuando el pueblo de Dios está desilusionado. Un día di una predicación acerca de la depresión, ¿no? Y alguien dijo: ¿cómo es posible que un cristiano pueda deprimirse? Bueno, o un hijo de Dios, ¿cómo es eso posible? Bueno, podemos estudiar la vida de Elías, un hombre victorioso en grandes obras. De hecho, se dice que degolló, y esto es casi un juego de estos que hay ahora, donde los niños están jugando y cortándole la cabeza a monstruos y todo eso, ¿no? Bueno, Elías, 400 hombres, dice que degolló, en otras palabras, murieron allí. Él agarró el cuchillo, ¿no? Era un hombre fuerte, con gran fortaleza. Hermanos, muy buenos días a todos. Pero unos días después estaba decepcionado, estaba triste. Se fue a esconder, se metió en una cueva, no comía, no dormía. Y según los estudiosos de nuestro tiempo, esas son cosas que le pasan a alguien que está deprimido. Y vemos a Elías metido en una cueva, hasta que Dios lo encuentra y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios tiene que enviarle la comida. Por eso cuando hablamos de cansancios, hablamos de hasta cuándo vamos a padecer este problema, hasta cuándo esta enfermedad se va a ir, hasta cuándo voy a estar en el hospital. Cuando hablamos de deprimido, hasta cuándo vamos a estar un poco más libres. Y cuando hablamos de desilusión, cuando a veces usted piensa que todo va bien y todo está caminando con su familia, con sus hijos, es más, se alegra, se goza con ellos, y de repente sucede algo. Pero Dios, mis amados hermanos, promete respaldo continuo para su pueblo en general. Ahora, vayamos nuevamente a las Escrituras, porque el ánimo de Dios es afirmado en las Escrituras. Y recuerde que una vez que empezamos un tema, debemos basarlo en las Escrituras, debemos ir allá para escuchar la palabra de Dios, porque el ánimo de Dios es afirmado a través de las Escrituras. Por ejemplo, Salmos capítulo 10, versículo 17 al 18, dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva a hacer violencia el hombre de la tierra. Dice: el deseo de los humildes. Y sabemos que el apóstol Pedro nos escribe en el primer siglo, donde dice que Dios resiste al vanaglorioso, al orgulloso. Dios lo resiste. Y en Proverbios lo encontramos también, porque Dios detesta el pecado del orgullo. Cuando alguien se presenta y dice: esto lo podemos hacer solos,
Eso es imposible, que necesitemos ayuda. Esto lo podemos hacer solos, somos capaces. No, Dios desea ver, hermanos, personas, hombres y mujeres, que reconozcan que la única ayuda verdadera que vamos a tener es la ayuda de Jehová de los ejércitos. Porque el orgullo es peligroso, hace daño, lastima y sobre todo ofende la santidad de Dios. Recuerde que el orgullo fue lo que convirtió a un ángel de luz en Satanás. Y si usted quiere meditarlo y leerlo en casa, está Isaías 14, versículo 12 al 15. Usted puede leer todo el capítulo de Isaías 14. Un día el ángel de luz se paró y dijo: voy a subir al trono de Dios. Voy a poner mi trono junto al de él. Debió haberse humillado, pero no lo hizo. Por eso el ánimo de Dios es afirmado, pero empieza con entender que es Dios el único que nos puede rescatar. Y una vez que hemos entendido eso y nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, entonces los textos que siguen son para nosotros. Isaías 41, versículo 10. Y esto se vuelve realidad en nuestras vidas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Escúchelo por favor, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto, mis amados hermanos, debe estar clavado en nuestros corazones, en el fondo de nuestra mente. Si hubiera una parte donde debiera estar íntimamente este texto, es en nuestro corazón. Este esfuerzo, siempre te ayudaré. No significa siempre te sanaré. No significa siempre te sacaré de los problemas. Significa que estará contigo en los problemas y te dará el ánimo y la fuerza para resistir. Y Isaías escribiría después: cantada alabanzas, oh cielos, Isaías 49, 13, y alégrate tierra y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Va a llegar el día, dice Isaías, que vamos a cantar, vamos a decir, una vez que hemos salido, una vez que hemos superado, una vez que hemos pasado por el río de la soledad, el río de la sequedad, el río de las tinieblas, el río de maldad. Porque a pesar de que estamos en una situación como en la que nos encontramos, no solamente es esa cosa física, sino hay cosas espirituales, tenebrosas allá afuera, hermanos. Y cuando digo allá afuera, me refiero al mundo en general. Está plagado, han abandonado al Señor y están cosechando lo que sembraron. Sembraron viento y están cosechando torbellinos. Pero dentro de ellos, cuando el torbellino venga, el Señor tiene misericordia de su pueblo. Y un texto que a veces se utiliza mucho es Jeremías capítulo 29, versículo 11. Algunas veces torcido, ¿no? En el que le dice a la gente: esto te va a pasar y siempre va a ser así, todo va a ser feliz. Bueno, en realidad esto es verdad, el texto es verdad, pero es verdad en que probablemente nos estás viendo desde una cama de hospital. Es verdad que el Señor está ahí contigo, y es verdad, Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Tal vez en la cárcel. Dice Jehová: pensamiento de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Pensamiento de paz y no de mal. ¿Pero por qué estoy sufriendo? Paz y no de mal. El Señor nunca ha dicho que nunca pasaremos problemas, pero que a través de ellos tendremos paz y al final el Señor nos recompensará. Por eso los apóstoles en el primer siglo le dijeron a la iglesia lo siguiente: ahora, hermanos, lo diría el apóstol Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, para daros herencia con todos los santos. Y 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escúchelo por favor, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y es que el dolor es fuerte, es duro, es difícil, la situación se hace más difícil cada día, pero es un poco de tiempo en este mundo, es un poco de tiempo. ¿Cuántas personas no escucharon este texto hace 100 años? Ya no están. 200 años, ya no están. 500 años, ni siquiera tal vez el polvo de lo que eran está. Su cuerpo ha sido diseminado por el mismo aire que corre sobre la tierra. Ya no están. Pero si pusieron su esperanza en otra cosa y no en la palabra de Dios, tal vez lo hicieron porque no entendieron que era poco tiempo. Es poco tiempo, mis amados hermanos. Poco tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione en ese padecer, en ese sufrimiento, en ese dolor, en ese derramar de lágrimas. Él nos va perfeccionando. Dice el apóstol Pedro, Él mismo, no los apóstoles, no el predicador, no la iglesia, sino Dios mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca sobre base firme llamado Cristo Jesús. Él, mis amados hermanos. Por eso cuando el dolor es intenso, cuando la tristeza es grande, abramos esta biblioteca y veamos a Jesucristo dándonos el consuelo, perfeccionándonos, hermanos, a través de la tristeza, el dolor, la pena y aún la vergüenza, hermanos. Porque los humildes reconocerán que también le fallan al Señor. Ahora, los medios por los cuales Dios anima a los creyentes, lo hemos venido diciendo, nada más que queremos dejarlo un poco más firme. Uno de los medios de los cuales Dios anima a los creyentes es por medio de la meditación. Y meditación en cuanto a leer y entender lo que se está leyendo. En este caso, la meditación en la ley, o sea, en la palabra de Dios. Por eso usted hace bien, si usted no tiene una Biblia en mano, y hace bien el poner oído a los textos que estamos citando, porque es la palabra de Dios. Pero hace mejor, o hace más bien, o hace cuando usted abre las Escrituras. En otras palabras, por sí solo. Usted está en casa, tiene unos 15 minutos, tiene una media hora, tiene unas 2 horas en las cuales usted agarra las Escrituras y las lee. Y este texto que viene a continuación lo veía esta mañana enfrente de la computadora. El hijo mayor que Dios nos ha prestado tiene este texto enfrente de la computadora, en su propia forma de escribirlo, ¿no? Con sus propias letras, el texto y lo que es para
es para él, supongo, ¿no? Pero el texto claramente dice lo siguiente. Josué capítulo 1, versículo 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Los medios por los cuales Dios anima a su pueblo es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto no significa tener un libro abierto todo el día y toda la noche, sino sacar los textos, meditarlos y llevarlos cuando, específicamente ahora que vivimos en este tiempo. Tal vez usted se ha quedado en casa trabajando. Si así es, debería de estar un texto en mente. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué le sucedió al hombre, a la persona, a la mujer que lo escribió? El individuo que participó. O sea, por lo cual se escribió. En este caso, ¿qué le pasó al hombre que escuchó estas palabras? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estará contigo. Ahí está, mis amados hermanos, el Señor, la forma, el medio por el cual quiere animarnos es a través de su palabra. Y Romanos diría: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y un texto bien conocido, espero que así sea, en la iglesia del Señor y también en los círculos religiosos. Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado. Por eso se nos anima, mis amados hermanos, a meditar en la palabra de Dios, para hallar el consuelo a la situación, a las cosas, a la vida espiritual y aún a la vida cristiana, hermanos. A veces la hermandad se cansa, los hermanos se cansan. Hay hombres y mujeres fieles que llegan a aburrirse de la iglesia. Están tan fieles en las cosas del Señor que de repente el cansancio ha llegado y ya no quieren estar ahí. En otras palabras, ya no quieren eso que buscaban antes. La palabra de Dios, el consuelo, hablar de Dios. Y cuando permitimos que el consuelo de Dios no aparezca, porque no leemos las Escrituras y no meditamos en ello, inclusive podemos desviarnos totalmente de la verdad. Ahora, cuando sufrimos y pasamos pruebas como las que hemos hablado, experimentamos esas experiencias junto con el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando estamos en depresión, cuando estamos tristes, cuando estamos dolidos, cuando estamos enfermos, experimentamos esto con el Espíritu de Dios junto a nosotros, mientras pasamos por la depresión, mientras pasamos por el cansancio, mientras pasamos por la desilusión. El Espíritu de Dios está junto a nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo a nuestro lado. No estamos solos.
A veces tenemos la idea, y sospecho que la mayoría tiene la idea que Jesucristo está en los cielos, allá está, y aquí estamos solos. Y no sabemos qué hacer. Y no encontramos la salida. Pero en realidad no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros. Ha visto tus lágrimas. Ha visto tu tristeza. Ha visto tus fracasos. Se ha dado cuenta de tus pecados. Entiende tus temores. Comprende tu falta de fe. Y entiende que sin Él no puedes hacer nada. El Señor Jesús, mis amados hermanos, dijo las siguientes palabras en Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. Y si usted quiere circular eso, ponerle un círculo a estas dos palabras, hágalo y recuérdelo. Aunque sea en eso, medite esta semana. Las dos palabras son para siempre. Wow. Para siempre. Voy a un lado, está conmigo. Regreso, está conmigo. Despierto, está conmigo. Cierro los ojos para dormir, está conmigo. Estoy enfermo, está conmigo. Es mi consolador. Y los textos que vamos a citar, el Espíritu significa consejero, uno que anima o consuela. Por eso hay un canto que dice Paracleto, consolador. Él es el consolador, para siempre. El Espíritu de verdad, dice, la cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Se fijó en eso? No estamos solos. Cuando vayas a la escuela, debes ver las tareas que te han dejado con los ojos del Espíritu del Señor. Y esta pandemia, si usted tiene hijos, debió haberla y haberlo despertado ya de todo lo que enseñan en la escuela secular. Debió usted haber visto ya lo que enseñan. Si usted no lo ha visto, lo sentimos mucho, pero va a recoger lo que ellos están sembrando. No estamos hablando de las ciencias, estamos hablando de lo secular que hay en las escuelas. No estamos solos. No crea por un momento que Cristo nos ha dejado solos. Está su Santo Espíritu con nosotros todos los días hasta que Él nos llame. Por eso debemos ponernos a pensar cómo estamos viviendo delante del Señor todos los días. ¿Cómo nos mira? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente y corazón? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque el Espíritu Santo es el que fortalece en tiempos difíciles. Y Él está siempre con nosotros. Y aún mira, mis amados hermanos, nuestros pecados. Y se pone triste, hermanos, al no entender nosotros o al olvidarnos nosotros de que está allí.
El Espíritu del Señor, hermanos, es el que da fortaleza en tiempos difíciles. Hechos capítulo 9, versículo 31 dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, escuche esto, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién da el crecimiento? Dios. En este caso, el Espíritu Santo. Y dice que crecían de una manera espectacular. Y estaban casi en la misma situación que estamos nosotros. No podían tener un lugar de reunión, no podían llegar a reunirse en un lugar, pero se reunían en sus casas. Y así crecía la iglesia. Por eso le animo a los que estamos aquí a que mire una iglesia creciendo, hermanos, creciendo. No vea las bancas y digo, ay, porque hay gente así, ya estuvo, ya morimos. No, vea el crecimiento que da el Espíritu del Señor. Porque ahí está en tiempos difíciles. Dice, andando en el temor. La iglesia andaba en el temor. ¿Cuál es el secreto? Andar en el temor. ¿Cuál es el secreto para salir adelante? Es andar, saber que Él está ahí, saber que me está viendo. Y esto es muy peligroso para uno. Saber que Él está ahí. Y digo peligroso porque se nos olvida. Y de repente pensamos que no está ahí. Miramos, no hay nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no conoces al Espíritu? Porque eres del mundo. El texto claramente dice, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Entonces, conocer al Espíritu del Señor es a través de las Escrituras. Nosotros lo conocemos, ahora sabemos. Tratos, formas, dichos, todo. Filtrémoslo, hermanos, a través de los ojos del Espíritu del Señor. Porque Él está ahí. Y dice el texto, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo lo hemos dejado a un lado. No queremos hablar de Él, no hable del Espíritu, hermano. Porque pues la mayoría de la gente tiene mentalidad sectaria, ¿no? Y eso les han enseñado y eso saben. Es todo lo que saben. Pero el Espíritu del Señor está todos los días. Y Él es el que fortalece. Pero aún así es cierto que vamos a tener aflicciones. Aún así vamos a sufrir. Aún así vamos a tener desconsuelos. Aún así vamos a tener consternaciones, como lo que sucedió hace poco, no sé si fue esta semana o la semana pasada, de una explosión que ha dejado cerca de 200,000 personas sin casa. Allá también tenemos hermanos y debemos orar por ellos. Y no dudo que alguno de nuestros hermanos ha sufrido por esa situación. El Espíritu está con nosotros, pero aún así vamos a tener aflicciones, consternaciones, vamos a tener sinsabores, vamos a tener angustias, depresiones, pero aún así no serán comparables a lo que experimentaremos en la eternidad. No será comparable. Y un texto largo que vamos a leer es Romanos capítulo 8, versículo 18 al 27. Y le aviso antes que es largo porque a veces la gente no se acostumbra a leer, ¿verdad? Y está bien porque así hemos sido condicionados. Me acuerdo de las caricaturas cuando era niño y eran 30 minutos de caricaturas, 30 minutos, no más. Y al rato salía otra. Y podíamos pasarnos todo el día delante del televisor día sábado porque salía una caricatura tras caricatura. Pero eran solamente 30 minutos.
15 de comerciales y 15 de caricaturas. Condicionados. Y aunque estamos utilizando Facebook y es una bendición, también nos están condicionando a 5 minutos. Véalo usted, vea los videos. Ya cuando pasa más de 5 minutos usted ya no quiere ver, aunque esté muy buena la noticia. Se están condicionando a la gente. Bueno, nosotros por eso le tenemos que decir es largo, para que le diga a su mente, es largo, es muy largo. Pero vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 18 al 27. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Obsérvelo, las aflicciones del tiempo presente. Esto lo dijo el apóstol Pablo a una iglesia que estaba pasando problemas, que estaba pasando depresiones, que estaba pasando, hermanos, sinsabores, que estaba pasando aflicciones. Dice, no son comparables con la gloria venidera. O sea, no te desanimes, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, o sea, por medio del pecado, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, y esto es bien importante, será libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿Por qué todo se acaba en esta tierra, mis amados hermanos? Por la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No logra dar a luz. Y no solo ella, dice el apóstol, sino que también nosotros mismos. Ahí está. Nos debe doler el mundo, nos debe doler, hermanos, lo que está sufriendo el mundo, y nos debe doler todo lo que sucede, pero también nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Qué maravilloso sería que toda la iglesia en general, digamos, nosotros también gemimos dentro de nosotros. ¿Hasta cuándo regresará el Señor? ¿Hasta cuándo regresará el Señor? Esperamos la venida del Señor, anhelamos la venida del Señor, soñamos con la venida del Señor. Sí, ven Señor Jesús, dijo el apóstol Juan, lo repetimos, porque nosotros mismos queremos ser libertados. Dice que tenemos las primicias. Dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No más dolor, no más tristeza, no más llanto. Eso queremos, pero lo esperamos en Cristo Jesús. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí está, hermanos. Otra vez el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Le decimos al Señor, danos más vida, que no muera. Y el Señor dice, no, es mejor que te vengas conmigo. Es mejor que vengas ya. Porque si te doy otros 10 años de vida, puesto que Él ya sabe todo, vas a fracasar. Y probablemente te vas a perder. No sabemos. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Tal vez estamos sufriendo y queremos ya que Dios nos lleve, y el Señor dice, no te puedo llevar todavía. Hay mucho trabajo que hacer. Es tiempo todavía de trabajar. El Espíritu de Dios. Dios nos anima de esta manera, mis amados hermanos. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No son comparables. Aquello será grandioso, aquello será maravilloso. Lo peor será, mi amado hermano, que usted esté afligido y crea que hay esperanza, pero que al final termine sin Dios y sin esperanza. Eso será lo peor, por el simple hecho de no creer la palabra de Dios. Y usted que nos está viendo, lo peor será que usted esté afligido y crea que hay esperanza, pero termine sin Dios y sin esperanza por el simple hecho de no creer en el Evangelio de la salvación. Porque estas palabras que leímos, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, son dirigidas a los hijos de Dios, a los creyentes en Cristo Jesús, que han obedecido el Evangelio de verdad. Por eso le animamos, obedezca el Evangelio de la salvación, bautizándose para el perdón de sus pecados. Aún así el consuelo de Dios es para todos en general. Él se duele de ver a la humanidad perdida, dolida, triste y lastimada. Pero a los hijos de Dios les anima a afirmarse en la fe. ¿Cuál sería la razón de Dios para darnos un dolor tan grande? Bueno, para consolar a otros. No hay cosa más maravillosa que alguien que ha pasado por la misma prueba consuele a otro, porque le va a entender mejor. El apóstol Pablo dijo, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4, 16 al 18. Y él diría lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y si alguien pasó tribulaciones, fue el apóstol Pablo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Por qué nos da Dios una prueba? Porque probablemente hay alguien que no la va a poder soportar. Hay alguien que va a renegar de Dios. Hay alguien que cuando llegue la aflicción en su vida se va a desaparecer de la iglesia. Pero usted que ya pasó esa prueba, usted va a poder acercarse, va a poder decir, esto me sucedió a mí también. Y seguimos de pie. He aquí mi hombro, para que caminemos juntos. Dios nos da las pruebas. Por eso el apóstol Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El ánimo de Dios, hermanos,
también lo experimentamos por las acciones de otros. Las acciones de los hermanos. Yo sé que usted ha estado ahí con los hermanos en esta congregación que han sufrido. Y de verdad agradezco al Señor, a los hermanos y las hermanas que son así, porque son una joya dentro de la congregación. Saben de alguien que está sufriendo y están ahí. Tal vez no tienen económicamente, como lo hizo el apóstol Juan y el apóstol Pedro. Dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Otros también ayudan. Y experimentamos ese consuelo a través de la bondad, el amor, el consuelo de otros, de nuestros hermanos. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 13, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Observe eso. No se dice que llenaron a Tito de muchas cosas, sino sencillamente dice que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Le animamos, mis amados hermanos, que oremos por los hermanos. Oremos los unos por los otros, porque hay mandamientos para ser animados. Y el Señor no quiere la gente que se echa para atrás. Se duele con ellos. Pero hay mandamientos para pararnos enfrente de los problemas. No huir de ellos. No salir corriendo. No irnos a refugiar, no sé, en el vicio, en las drogas, en cualquier cosa que la carne desee hacer. Y uno de los mandamientos es velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El Señor te dice, levántate y esfuérzate. 1 Corintios 16, 13. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Deuteronomios 31, 6, 8. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las darás a heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, y escucha esto, ni te intimides, porque muchos y muchas cosas nos pueden intimidar. Pasados los años, Josué diría las siguientes palabras. Josué dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. La enfermedad te puede quitar la vida, el banco te puede quitar tu casa, Satanás te puede quitar a los suyos, a los tuyos, pero al final venceremos. Triunfaremos sobre él, porque esa es la promesa, mis amados hermanos. El salmista dice, aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Hemos meditado, mis amados hermanos, en el consuelo del Señor, en la fortaleza del Señor. Si usted se preguntara, ¿cómo hago? Nadie me está llamando. Nadie me está visitando, no se puede. O no tengo ningún familiar. ¿Cómo empiezo para obtener esa fortaleza que Dios ofrece? Bueno, primero hay que pedírselo al Señor. Y debemos orar por fortaleza, por ánimo. Vamos a ser directos con el Señor.
Voy a leerle algunas escrituras y espero que usted pueda apuntar algunos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16 al 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y esa palabra se la lanzamos a usted para que usted la haga suya. Es del Señor, es para nosotros. Así debemos orar al Señor. Segundo, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Escucha las palabras de Nehemías 6:9. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Más directo. Vamos al Señor, fortalece mis manos, dame esperanza, dame paz, hazme fuerte. O sea, vamos directo al Señor. Salmo 119, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Estoy preocupado, dice el salmista. Pero va directo y dice, susténtame según tu palabra. Tú has dicho que vas a sustentarnos, susténtame conforme a ello. O sea, dame ese ánimo. Isaías 38, versículo 14, el texto con el que empezamos. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco. Y va directo, hermanos. Fortaléceme. No se canse de pedirle al Señor fortaleza. Por eso le animamos, paciencia y ánimo, mis amados hermanos, que Dios seguirá fortaleciéndonos con el poder de su palabra. Y si usted no ha entregado su vida al Señor Jesús, este es el día de salvación. Este es el día en que usted puede ser bautizado para el perdón de sus pecados, y estas palabras que hemos meditado sean para usted también. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a nuestro Dios porque nos ha concedido el poder haber escuchado de su palabra y nos hemos llenado. Necesitamos de ella cada día. Vamos a hacer también memoria de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, y mientras que el hermano va a pasar a dirigir la Santa Cena, vamos a tener un canto que es el número 29, ya venimos cual hermanos. Vamos a tener el canto y luego nuestro hermano que va a dirigir la Cena del Señor pasará para que todos podamos hacer memoria de esos padecimientos que Cristo Jesús hizo allá en la cruz. Ya venimos cual hermanos a la Cena del Señor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Un segundo, hermanos, yo creo que perdí la estrofa, lo vamos a volver a empezar a cantar. Ya venimos cual hermanos a la Cena del Señor. Congreguémonos cristianos respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que por nos sufrió el Señor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos libre de su amor.
El hermano que va a dirigir la cena quedará con nosotros. Gracias a nuestro gran Dios y Salvador que nos permite estar en toda circunstancia muy dispuestos a alabar y glorificar su santo nombre. Damos las gracias a todos los que estamos acá presentes, como también a todos nuestros hermanos que nos escuchan, ¿verdad?, a través de diferentes medios.